¿Alguna vez se han puesto a pensar, qué es lo que nos hace ser, bueno, nosotros? ¿Son nuestros genes, las experiencias que vivimos, o será la cultura en la que crecemos? Bueno, esa es la pregunta fundamental que vamos a explorar, la que está justo en el corazón del estudio del desarrollo humano. Para empezar, el texto nos pone un ejemplo increíble como el de Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque ilustra algo fascinante. A pesar de crecer con factores de riesgo tan grandes como la pobreza, una vida puede tomar un rumbo increíblemente positivo. Y esto nos abre la puerta al misterio que vamos a intentar resolver. Y aquí está, la pregunta clave de todo. No se trata solo de si sobrevivimos o no, sino de cómo una mezcla súper compleja de fuerzas nos va moldeando hasta convertirnos en las personas únicas que somos. Descifrar este rompecabezas es básicamente la misión de la ciencia del desarrollo humano. Ok, para poder responder una pregunta tan grande, lo primero que necesitamos es un marco de referencia, ¿no? No se trata de lanzar factores al aire, sino de entender las grandes categorías de influencias que los científicos usan para darle sentido a todo el recorrido de una vida. Y esta es la lupa que vamos a usar, el desarrollo humano. Y ojo, que esto no es solo sobre la niñez para nada, es un campo que nos estudia durante toda la vida. Analiza tanto los cambios que vivimos como esas partes de nosotros que se mantienen más o menos estables con el tiempo. Entonces, ¿cómo se ve este viaje? Pues no es una línea recta, ¿eh? Se parece mucho más a un mapa con diferentes territorios que vamos explorando en momentos clave de nuestras vidas. El material de origen nos divide la vida en estas 8 grandes etapas, desde antes de nacer hasta la adultez tardía. Lo más importante de esto, la idea con la que hay que quedarse, es que el desarrollo nunca para. Es un proceso continuo. Cada fase, desde que somos bebés hasta la vejez, tiene sus propios retos y sus propios logros. Y dentro de cada una de esas etapas, los cambios suceden en estas 3 áreas clave, que están de verdad totalmente conectadas. Piénsenlo así, un bebé crece físicamente y eso le permite explorar más su entorno, lo que impulsa su desarrollo mental, o sea, el cognoscitivo. Y a la vez, la forma en que interactúa con su familia moldea sus emociones y su personalidad. Es una interacción constante, todo va de la mano. Ahora sí, llegamos a uno de los debates más clásicos de este campo. ¿Qué tiene más peso? ¿Nuestra biología, lo que traemos de fábrica o el mundo que nos rodea? Pero como vamos a ver, la ciencia moderna ha reformulado esta pregunta por completo. Esta es la visión de toda la vida, ¿cierto? Por un lado, la herencia, los genes que nos tocan. Por otro, el ambiente, todo, desde la nutrición en el útero hasta la cultura. Durante muchísimo tiempo, la pregunta era, ¿cuál de estas dos fuerzas gana la batalla? Pero aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante. Esa idea de una batalla entre naturaleza y crianza resulta que es una simplificación. La realidad es mucho más compleja y fascinante. En lugar de una batalla, hoy se habla de un sistema complejo. O sea, los genes y la experiencia no van cada uno por su lado. Para nada, es más bien como una danza. Un niño puede tener una predisposición genética para ser sociable, claro, pero ese rasgo solo va a florecer si está en un ambiente que lo estimule. Los factores biológicos, sociales y culturales se influyen unos a otros desde el primer momento. Es una danza, no una pelea. Y si el ambiente es tan crucial, entonces exploremos qué significa de verdad contexto. Porque no es un fondo pasivo, no es como el decorado de una obra. Es una serie de capas que se superponen, la familia, la cultura, la historia, y que moldean activamente cómo vivimos el mundo. Para que veamos el poder del contexto en acción, miren este ejemplo. Según el texto, para el 2050 se proyecta que en Estados Unidos los grupos étnicos y raciales que hoy son considerados minoría superen en número a la población blanca no hispana. Este es un cambio demográfico masivo que altera el contexto cultural para todos, influyendo en todo, desde las normas sociales hasta las oportunidades disponibles. A veces la palabra cultura suena como algo muy abstracto, ¿no? Pero el texto nos da un ejemplo perfecto y súper cotidiano. Algo tan simple como la palabra que usamos para referirnos a una bebida gaseosa nos revela cómo la cultura moldea nuestro lenguaje y nuestras costumbres de formas que a menudo ni siquiera notamos. Bien. Ya recorrimos el mapa del desarrollo, vimos los dominios del cambio y la famosa danza entre naturaleza y ambiente. Ahora vamos a unir todas las piezas para entender cómo esto nos ayuda a interpretar una vida, cualquier vida. Y con esto volvemos al principio. La vida de alguien como Lincoln no se puede explicar solo por sus genes o solo por su pobreza.
fue la interacción súper compleja entre su biología, las circunstancias económicas en las que creció y el contexto histórico y cultural en el que vivió lo que realmente forjó su camino. Entonces, el mensaje clave es este. Somos obras en progreso durante toda nuestra vida, siempre cambiando y creciendo en cuerpo, mente y relaciones sociales. Lo que llegamos a ser es el resultado de una conversación continua entre nuestra biología y nuestras experiencias. Comprender este proceso es la clave para entendernos mejor, a los demás y a nosotros mismos. Y esto nos deja con una reflexión final. Al observar a nuestro alrededor, ¿cómo podemos ver en juego esta red tan intrincada de influencias en la vida de las personas? ¿Qué factores parecen ser los más determinantes en las historias humanas que conocemos? Es la pregunta que nos impulsa a seguir aprendiendo.